Cordial saludo, bienvenidos a esta presentación en la cual abordaremos el tema de solidificación e imperfecciones cristalinas. Esto corresponde a la actividad 3 de la asignatura de Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Mi nombre es Andrés Cepeda. También están conmigo mis compañeros Laura Gil y Heiner Rojas. Sin nada más que agregar, comencemos. Bueno, vamos a abordar la primera pregunta de la presente actividad. ¿Qué es y cómo se da la solidificación en metales y monocristales? Antes de responder la pregunta anterior, es necesario que entendamos qué es la solidificación. Las distintas condiciones de presión y temperatura a los que puede estar un material provocan que éste pueda encontrarse en distintos estados, entre los que en este momento interesa destacar el sólido y el líquido. El estado sólido se caracteriza porque los átomos se encuentran en posiciones fijas, vibrando en función de su temperatura. Esto implica una forma y un volumen propios y una capacidad para soportar fuerzas sin deformación aparente. Esto quiere decir que si se incrementa la temperatura de un sólido, el movimiento de sus partículas va aumentando, hasta desaparecer el orden atómico cuando se alcanza el estado líquido. Aunque aún existe cierta ligazón entre los átomos del cuerpo, es mucho menos intensa que en los sólidos, lo que le confiere a los líquidos la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que los contiene. Bien, el cambio de estado sólido a líquido se denomina fusión y el cambio inverso solidificación. En los metales, al igual que en otros materiales, se produce una disminución de volumen en el paso de líquido a sólido, que puede producir faltas de material llamadas rechupes. Otro efecto que puede aparecer es la formación de burbujas que se llaman sopladuras. En la imagen podemos observar estos dos fenómenos, el fenómeno de rechupes y el fenómeno de sopladuras. Esto es muy común en los materiales cuando están cambiando de estados, son sometidos a diferentes temperaturas y pueden producir estas deformaciones o defectos. Solidificación en metales puros. Cuando se calienta un metal, como con cualquier sustancia pura, se le da energía que se transforma en aumento de temperatura hasta alcanzar la temperatura o punto de fusión. Al seguir dándole energía, el metal la emplea para pasar del estado sólido al líquido, sin variación de temperatura. Cuando el metal está en estado líquido y se le quita energía, se produce la solidificación, que se produce también a temperatura constante. Entonces, allí vemos la gráfica, la cual nos está dando a entender lo que acabamos de leer. Vemos la temperatura, vemos el tiempo y vemos el cambio de los dos estados. También vemos el punto de fusión. Y podemos definir cómo se produce la solidificación. Bien, ahora veremos las etapas de la solidificación en un metal. En un principio, solidifican puntos muy concretos en una etapa llamada nucleación. A continuación se produce el proceso de cristalización, en el cual más y más átomos se van agregando a estos núcleos y van formando cristales denominados dendritas, en los que las orientaciones cristalinas son diferentes. Las dendritas van creciendo hasta que todo el metal sea solidificado y las zonas de encuentro van definiendo los llamados límites de grano, en el proceso final llamado formación del grano. Entonces ahí vemos como tal en la representación gráfica lo que es la nucleación, ¿sí? La cristalización, el fenómeno de las dendritas o los cristales denominados dendritas, los límites de grano y como tal la formación del grano, que es el último proceso. Entonces así vemos cómo se va solidificando un metal. Bien, luego de hablar un poco acerca de los metales, vamos a hablar de qué es un monocristal. Un monocristal puede definirse que es un material en el que la red cristalina es continua y no está interrumpida por bordes de grano hasta los límites de la muestra. Bien, estos monocristales lo podemos ver, algunos ejemplos de ellos, como es el monocristal de granote que se encuentra en China,
y el monocristal de calcita que se encuentra en Nuevo México. Aquí vemos pues las representaciones, las cuales extraímos investigando en Google. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la solidificación en monocristales. Son los denominados materiales monocristalinos o monocristales. Para poder obtener un material monocristalino, de lo primero que hay que partir es que en la solidificación solo esté presente un único núcleo que deberá crecer hasta terminar de solidificar todo el metal, y de manera que no se forme ningún otro cristal. ¿Ok? Entonces vamos a ver este proceso mediante una representación gráfica en este tipo de máquina, ¿sí? Este tipo de máquina en donde vemos pues lo que son los calentadores, vemos el núcleo cristalino, la interfase de sólido a líquido, ¿sí? El germen cristalino y el monocristal siendo extraído de silicio fundido. Entonces vemos todo el proceso, ¿sí? Tanto inverso como el proceso normal. Entonces muchas gracias. Los voy a dejar con la presentación de mi compañera Laura. Gracias, Felipe. Buen día, docente, compañeros. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué son y qué tipos de soluciones sólidas metálicas existen? Las aleaciones metálicas son una combinación de metales o bien una combinación de metales con otros elementos químicos no metálicos que no admite su separación de forma física. Algunas de las aleaciones más típicas son el bronce, aleación de cobre con estaño, y el latón, aleación de cobre y zinc. Otro ejemplo muy común de la aleación es el acero inoxidable, una mezcla de acero, níquel, cromo y cobalto. Muchos objetos que encontramos en nuestra vida cotidiana son aleaciones o contienen partes constituidas por aleaciones, como la bisutería, la joyería, los cubiertos y los sartenes son algunos de ellos, y durante nuestro día a día estamos en contacto sin ser siempre conscientes de ello. La técnica de la aleación se utiliza para mejorar algunas propiedades de los metales puros, como la resistencia mecánica, la dureza o la resistencia a la corrosión. Así el acero es mucho más duro por el hierro, que lo compone en casi su totalidad, y al que se ha añadido un poco de carbono. Tipos de aleaciones. Para su clasificación deben ser tomadas en cuenta ciertas propiedades las cuales derivan en varios tipos de aleaciones. Tipo número 1. Por su composición. Para esto se tiene en cuenta el elemento que se halla en mayor proporción, es decir, el que esté más latente. Cada aleación lleva un nombre específico en base al aleante con mayor carácter. Entre estos encontramos el cobre y sus aleaciones, el aluminio y sus aleaciones, el níquel y sus aleaciones, el plomo y sus aleaciones y por último el estaño y sus aleaciones. En el tipo número 2 encontramos el número de elementos. Se distinguen aleaciones binarias, terciarias, cuaternarias, etc. Se trata de los elementos químicos que intervengan en la aleación en cuestión, pudiendo haber en gran cantidad o en pocas cantidades. Tipo número 3. Por su peso. Según el metal que se encuentre en la aleación será el peso que dispongan, como por ejemplo, las aleaciones que contienen como elemento principal el aluminio son muy ligeras. En la industria actual son innumerables las aplicaciones de los metales aleados. A continuación encontramos las aleaciones más comunes y ejemplos concretos en la industria, entre ellos el acero, utilizado en herramientas, utensilios, equipos mecánicos y maquinaria industrial pesada. El álnico. Los imanes de álnico son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales y de consumo donde se necesitan fuertes imanes permanentes. Alpaca. Entre las aplicaciones se encuentran la fabricación de imágenes religiosas, vajillas de mesas,
bombillas para mate y cremalleras. Bronce. Las aplicaciones actuales, su uso en partes mecánicas consiste al roce y a la corrosión, como los bushings en bombas, tuercas para bombas de agua y en instrumentos musicales de buena calidad. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué son las imperfecciones cristalinas y qué tipos existen? Se dice que los cristales se caracterizan porque sus átomos están situados en posiciones fijas, pero esto no es completamente cierto, ya que los átomos se mueven dentro de unos límites de una posición a otra. Normalmente, el cristal no está compuesto por átomos idénticos situados en posiciones análogas sobre una red tridimensional que se repite regularmente, sino que contiene imperfecciones o defectos que alteran la estructura de la red espacial. Esta separación de la perfección es discreta y finita, pudiéndose considerar la red como una superposición de imperfecciones sobre una estructura cristalina perfecta. Se considera como imperfección cualquier desviación del modelo ideal de esferas rígidas que se han considerado al estudiar las agrupaciones de los sólidos. Defectos puntuales. Es una interrupción muy localizada en la regularidad de la red. Los defectos son de dimensiones atómicas y en general son debidos a la ausencia de un átomo en la matriz. Vacancia, a la presencia de impurezas, átomos de distinta naturaleza que los forman en el cristal, o a la colocación incorrecta de un átomo en la red cristalina. Los procesos que originan este tipo de defectos suelen ser muy variados y entre ellos podemos citar la temperatura, el enfriamiento rápido, proceso de formación plástica y la irradiación con partículas de alta energía. Defectos lineales. Al deformarse un metal plásticamente, se comprueba que el esfuerzo realizado es muy inferior al límite elástico teórico. Esto nos lleva a la conclusión de que el deslizamiento no se produce en los átomos por un simple movimiento de una capa de átomos con respecto a otra, sino que debe existir algún tipo de debilidad mecánica en los cristales reales que sea la causa de que el deslizamiento se produzca aún con la aplicación de pequeños esfuerzos. Y por último encontramos defectos superficiales. Estos se deben a imperfecciones localizadas en dos dimensiones, debidas a las alteraciones del apilamiento de los planos atómicos a través de un límite. Tienen gran importancia en el comportamiento mecánico de los materiales. Con esto finalizo mi presentación. A continuación, mi compañero Jainer continuará con las siguientes preguntas. Buen día para todos. Mi nombre es Heiner Rojas y a continuación vamos a hablar sobre las técnicas experimentales que existen para la detección de imperfecciones cristalinas. Bueno, como primer método tenemos el método electroquímico. ¿En qué se basa el método electroquímico? Bueno, los métodos electroquímicos utilizan técnicas en química analítica para basarse en una magnitud eléctrica que la cual comprende pues potencia, resistencia e intensidad, como lo podemos apreciar acá en la figura. Este método se utiliza para evaluar la cantidad de iones en una solución. O sea, básicamente es aplicarle corriente o electricidad para, para así hallar pues las imperfecciones que estamos buscando. Como segundo método tenemos la voltamperometría cíclica. Este método es similar o un poco similar al método anterior. ¿En qué consiste? La voltamperometría es una técnica electroquímica en donde se aplica un potencial eléctrico a un electrodo de trabajo, en donde se mide la intensidad de corriente que circula por este electrodo. En este caso,
Esto también está sumergido en una composición química. Bueno, como tercer método para hallar imperfecciones cristalinas, tenemos microscopias de barridos por sondas. ¿En qué consiste este instrumento? Como lo podemos apreciar aquí en la imagen, este instrumento permite estudiar las características de los materiales a niveles microscópicos y examinar a muy corta distancia, pues como con una sonda, eh, para poder pues ver el material a niveles de átomos. Este tipo de métodos suele ser muy efectivo a la hora de analizar una pieza que tengamos para mirarle la porosidad o para encontrar cualquier tipo de efecto pues que se estemos buscando. ¿Cuál es la importancia de la temática dentro de la ingeniería industrial? Eh, es una pregunta bastante amplia, ya que el ingeniero industrial es un profesional capaz de abarcar bastantes aspectos dentro del sitio de trabajo. Vamos a hablar a continuación. Para el ingeniero industrial es clave tener conocimientos sobre la composición de los materiales, ya que nuestro nivel profesional abarca pues una gran cantidad de aspectos dentro del trabajo. Por lo tanto, es necesario saber sobre las imperfecciones cristalinas y saber las aleaciones de los materiales, si son compatibles o no son compatibles, o la deficiencia que puede presentar un material al realizar una aleación con otro material que no sea compatible. Así que es un ámbito de vital importancia para nuestra carrera profesional. Bueno, no siendo más, quiero agradecerles por su atención prestada. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.